¿Qué tal? En este video ahora continuaremos con la cuarta y última parte de este tema titulado Triángulos rectángulos mediante funciones trigonométricas, problemas planteados con palabras. Prácticamente, vaya, en resumen es como las aplicaciones, ¿no? O sea, aplicaciones para triángulos rectángulos, resolviéndolos por funciones trigonométricas. Ya, como te comento, es la cuarta parte, por lo que eso significa que ya hay tres partes anteriores a estas. En la descripción de este video te dejo los enlaces con las tres partes, así en orden, parte 1, parte 2 y parte 3, para que les eches un vistazo por si te interesa y veas cuáles fueron los ejercicios del 1 al 8, ya que se fueron dividiendo en esas partes precisamente. Vamos a cerrar esta cuarta parte con estos dos ejercicios, que son el ejercicio 9 y el ejercicio número 10. Entonces comencemos con el ejercicio número 9. Vamos a ver lo que dice el texto. El texto dice: para medir la altura de una torre, nos situamos en un punto del suelo y vemos el punto más alto de la misma bajo un ángulo de 60 grados. Nos acercamos 5 metros y ahora el ángulo de elevación es de 80 grados. Hallar la altura de la torre. Ok, vamos a auxiliarnos de lo que es un esquema que ya tengo preparado. Ahí está el que puedes ver aquí. A ver, de entrada dice que, para medir la altura de la torre nos situamos en un punto del suelo. Vamos a suponer que ese punto del suelo es este. Aquí le vamos a llamar, no sé, punto P, ¿no? Y dice que vemos el punto más alto de la misma bajo un ángulo de 60 grados. Entonces aquí le vamos a escribir 60 grados de elevación. Ok, luego dice que se acerca 5 metros la persona. Entonces aquí serían 5 metros, ¿verdad? 5 metros. Y ahora dice que el ángulo de elevación se vuelve de 80 grados, ¿no? Luego dice que, hallar la altura de la torre, ¿no? Aquí a la torre le vamos a poner la letra H, solamente por convención, ¿no? Y a lo que es este pedacito de aquí, no sé, le vamos a llamar X, ¿de acuerdo? Le vamos a llamar X a este pedacito, y yo sé que, bueno, de aquí a aquí obviamente no sé cuánto vale, pero yo sé que, yo sé que de acá a acá vale 5 metros, porque precisamente es lo que se acercó a la persona. Por lo tanto, dense cuenta que tenemos dos triángulos rectángulos. El primero, digamos que sería como que con el que tiene el ángulo de elevación más grande. Ah, sí, es verdad, como es un triángulo rectángulo, pues aquí se dibuja el cuadrito, ¿verdad? Ok, ahora sí, entonces aquí sería el primero con un ángulo de 80 grados de elevación, ¿verdad? Y X de base y H de altura. Y tenemos ahora otro triángulo, digamos un poco más extendido, en donde este ángulo se vuelve de 60 grados. Esta base ahora es X más 5, porque dense cuenta que esa es la suma de ambas longitudes, ¿no? En cambio, la altura sigue siendo la misma. Dense cuenta que este lado lo comparten los dos triángulos. Ahora, entonces vamos a utilizar las relaciones de las funciones trigonométricas. Como en ambos casos tenemos el ángulo de abajo, o sea, el de elevación, el que va hacia arriba, y tenemos los dos catetos, entonces podemos utilizar una misma función trigonométrica. Por ejemplo, a ver, no sé, solamente como para llevar el orden, aquí le voy a llamar triángulo 1 y aquí este sería el triángulo 2. Por lo tanto, para el triángulo 1 sería de la siguiente forma. Sería tangente de 80 grados es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Y para el triángulo 2, con la misma función trigonométrica, pero con otro ángulo, ¿verdad? Sería tangente de 60 grados. Todo eso es igual a cateto opuesto, que también es la H, entre hipotenusa, pero ahora es X más 5. Dense cuenta que, por ejemplo, en ambas expresiones tenemos algo en común, que es precisamente la altura, que es lo que nos piden encontrar precisamente. Entonces, al tener la altura, yo puedo hacer el despeje de las alturas para ambas expresiones y de ahí igualar. O sea, como yo sé que H puede ser igual a H, entonces yo puedo igualar los despejes. El despeje de la primera quedaría H es igual a, ya sin la H para ya igualar directo, quedaría en la X que está dividiendo, pasa multiplicando al lado izquierdo, ¿verdad? Y me quedaría como X por tangente de 80 grados. Esto sería igual a, y acá sería lo que es el denominador. X más 5 está dividiendo también con la H, me voy a multiplicar a la izquierda con la tangente de 60 grados. Entonces me quedaría como X más 5 por tangente de 60 grados. Aquí lo que podemos hacer nosotros, pues sería como que ya, por ejemplo, en este caso yo sé que si yo saco el decimal de la tangente de 80, a eso lo multiplico por X y ya me queda como que un decimal en función de X. Y acá el decimal que sea lo de tangente de 60 grados, lo multiplico por X y lo multiplico por 5. Y voy a tener un binomio, ¿no? Y de ahí pues procedo a resolver la ecuación. Entonces, ¿cómo me quedaría de la siguiente forma? Por ejemplo, si obtenemos la tangente de 80 grados, ¿verdad?
¿Cómo me quedaría? Con una calculadora o con las tablas trigonométricas, yo puedo encontrar sin problema la tangente de ese ángulo. Y por aquí, con la calculadora científica aprovechando, tengo que me da 5.67. Entonces vamos a ponerlo así, sería 5.67x. Esto es igual a... Ahora sería la tangente de 60, ¿no? Tangente de 60 grados sería 1.73. Entonces acuérdense que ese 1.73 se va a multiplicar por x, 1.73x, y aparte más, ¿por qué más? Porque es más por más, ¿no? O sea, más de la tangente de 60 por más del 5. Entonces más por más es más, y sería ese 1.73 multiplicarlo por 5, ¿no? Entonces sería 1.73 por 5 y me da un total de 8.65. 8.65. Movemos restando el 1.73 que está en la derecha al lado izquierdo y me queda como 5.67 menos 1.73, perdón. 5.67 menos 1.73, eso me da 3.94. Entonces aquí me queda 3.94x. Esto sería igual a 8.65. Finalmente, pues vaya, aquí creo que nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Que el valor de x nada más sería pasar dividiendo el 3.94 a la derecha, entonces sería 8.65, eso dividido entre 3.94 y me queda finalmente un valor de 2.20, vamos a decirlo así, 2.20. Entonces aquí me queda como 2.20 metros, porque estamos trabajando con unidades de metros. Ahora, este valor de 2.20 no es la pregunta del ejercicio. La pregunta, ojo, dice hallar la altura de la torre, ¿eh? Entonces, pero esta X me puede servir para hallar la altura ya con cualquiera de las dos funciones trigonométricas originales. ¿A qué me refiero? O sea, dense cuenta que como yo ya encontré X, ya la puedo sustituir aquí o la puedo sustituir aquí. No sé si están de acuerdo conmigo que queda más sencillo ya hacerlo en lo que es en el, en la expresión para el triángulo 1. Voy a escribirlo con color verde nada más como para que se diferencie. Y aquí me queda de la siguiente manera. H, como ya habíamos dicho el despeje, es x por tangente de 80 grados. Es lo que ya teníamos acá cuando igualamos, ¿verdad? Entonces h es igual a, y en este caso x ya vimos que vale 2.20 metros, ¿verdad? 2.20 metros y eso multiplicado por la tangente de 80 y la tangente de 80 dijimos hace ratito que era 5.67. Entonces eso por 5.67 metros, ¿verdad? No, ese es en decimal nada más porque es una tangente. Y finalmente, ahora sí, nada más hacemos esa multiplicación. 5.67 por 2.20, ¿no? Y esto nos da como resultado finalmente 12.47 metros. Entonces ya tenemos la altura de la torre, que es 12.47 metros. Y con esto concluimos el ejercicio número 9. Si ustedes se dan cuenta, y por ejemplo alguno de ustedes vio la tercera parte, que fue la anterior, se parece bastante también a cómo se resolvió el ejercicio número 8. Con sus obviamente debidas restricciones, con diferencias, ¿verdad? Pero el planteamiento es parecido. Vamos finalmente a pasar con el ejercicio número 10. ¿Qué es lo que dice? Hallar el valor del ángulo de la siguiente figura. El segmento CD es la mitad del segmento OD. A ver, ya tengo el esquema preparado. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Entonces, dice que hay que encontrar el valor del ángulo de la siguiente figura, que es lo que me están preguntando en pocas palabras, cuánto vale esto, ¿no? El ángulo teta. Aquí lo que de alguna forma nos puede ayudar es que dice que el segmento CD es la mitad del segmento OD. O sea que en pocas palabras, y aquí nos está indicando que es un triángulo rectángulo. Vean por favor que si, por ejemplo, yo trazo una línea recta desde si se dan cuenta es un cuarto de círculo, ¿no? Desde el centro de ese círculo hasta el punto C, la línea azul que ya tracé, se forma un triángulo rectángulo y aquí nos están indicando precisamente a esta altura, miren, que este ángulo es de 90 grados. Entonces, por lo tanto, yo garantizo que el triángulo, perdón, ODC u OCD es rectángulo. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a resolver este ejercicio? A ver, por ejemplo, podríamos comenzar de la siguiente forma. Con este triangulito, que precisamente aclarar que es el OCD, ¿verdad? Y aquí está el ángulo de 90 grados. Me está diciendo el texto, o sea, la parte de la descripción del ejercicio, que el segmento CD es la mitad del segmento OD. No sé, vaya, tranquilamente le pudiéramos llamar aquí, no sé,
2x, por ejemplo, y aquí x, porque pues al fin y al cabo, ¿cómo se llama? Al fin y al cabo se cumple la proporción. O sea, en pocas palabras, dice que el segmento D siempre será el doble del segmento CD, ¿no? Por lo tanto, podemos aprovechar eso de las proporciones. Recuerda que en los triángulos se pueden trazar triángulos de manera proporcional con las leyes de semejanza y congruencia de triángulos, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a omitir las X y vamos a dejarlo así, o sea, vamos a ponerlo como 2 y 1, por ejemplo. Tú me puedes decir, oye, pero ¿cómo me aseguras tú que miden 2 y 1? No, vaya, no lo puedo asegurar. Lo que sí podemos asegurar es de que este siempre será el doble de este. Entonces, no importa por cuál número multipliquemos. Por ejemplo, si aquí le pongo un 6 y aquí le pongo un 6, obviamente tiene que ser proporcional, ¿no? De esto va la proporcionalidad de los triángulos, recuerden. Entonces, por ejemplo, lo que nos dé la hipotenusa, yo también lo tendría que multiplicar por un 6, ¿verdad? Para que se guarde la proporcionalidad. Recuerda que para que un triángulo sea proporcional a otro es que, por ejemplo, todos los lados estén en la misma proporción a otro triángulo, ¿no? Entonces, por eso es de que no, como que, al menos para la cuestión del ángulo, no es importante es conocer las medidas tal cual exactas. Con que yo conozca una proporción es más que suficiente. Cosa diferente si me pidieran calcular ya algún área o cosas por el estilo, ahí ya no. Obviamente, si los triángulos son de diferentes tamaños, ya influye la medida de los lados porque las áreas van a cambiar. Pero como nos están pidiendo ángulos, entonces con proporcionalidad es más que suficiente. Ahora, si nosotros aplicamos esa, recuerden que por teorema de Pitágoras yo puedo encontrar esto que sería lado C minúscula, ¿no? Entonces, no sé, solamente le voy a llamar X por el momento. Y acuérdense que sería la suma de los catetos al cuadrado, y eso con raíz cuadrada, ¿no? Por lo tanto, aquí aplicando esto, me quedaría 4 más 1, y eso me queda raíz cuadrada de 5. Ya tenemos aquí cuál es la longitud de esa hipotenusa. Ahora, otra cosa que también nos puede servir es lo siguiente. Dense cuenta que aquí, este ángulo que está aquí, es un ángulo del tipo inscrito. ¿Por qué? Porque está tocando un punto de la circunferencia. Ahí está. Y está tocando un punto de la circunferencia y este es el arco CB, ¿verdad? El arco CB es su arco. Por lo tanto, como está tocando un punto de la circunferencia digamos lo forma por dos secantes, por dos tangentes, no, sí, ajá, no, sí, son secantes, por dos secantes, entonces ese es el arco que forma como tal. Entonces voy a escribirlo por aquí arriba. El ángulo, le voy a llamar CAD. El ángulo CAD vendría siendo igual a lo que es la mitad del arco que lo compone. Y el arco que lo compone, dense cuenta que es el arco BC. Entonces aquí sería la mitad. Ahora, por lo tanto, yo puedo decir que el arco BC es igual al doble del ángulo CAD, ¿verdad? Y finalmente, es como yo todavía no conozco cuánto vale el arco, pero sí, yo sí lo dejo en función de teta, como ahorita está ahí, esto sería 2 teta. Ahora, ¿para qué me sirve eso? ¿Para qué me sirve saber que el arco es 2 teta? Porque dense cuenta que aquí, miren, dense cuenta que esta recta que tracé aquí precisamente forma este ángulo. Y este ángulo, como este es el centro, y este también es el mismo arco que para el ángulo teta, la diferencia es de que el ángulo BOC, que es en pocas palabras es ¿verdad? El ángulo BOC es central. ¿Por qué? Porque parte del centro y sus dos radios pues tocan C y B. Por lo tanto, tendría que ser igual al arco. Entonces, al ser igual al arco, ya garantizamos que este ángulo es 2 teta. O sea, de aquí. Este ángulo es 2 teta. Todo eso salió por ángulos en la circunferencia. Recuerda que todos esos temas, tanto ese como el que mencioné hace rato en el ejercicio anterior de lo de las funciones trigonométricas y también también lo que estamos viendo ahorita, perdón, de teorema de Pitágoras, también todo eso se encuentra en la lista de reproducción que se titula Geometría plana y trigonometría. Te dejo una tarjeta en este momento con esa lista de reproducción para que le eches un vistazo a todos esos videos, que yo lo que sí te puedo asegurar es de que para resolver estos ejercicios que estamos haciendo ahorita, todos los temas que se necesitan para resolverlo ya se vieron hacia atrás en el canal. O sea, ya hay videos de todos los temas necesarios para resolver estos ejercicios ya en este canal. Tanto en las listas de aritmética, de álgebra y de trigonometría y geometría plana. Todos los conocimientos ya están en este canal para que pues obviamente tú puedas resolverlos pues al menos con menos dificultades. Obviamente aquí la cuestión es de que si por ejemplo a ti te cuesta, no estás entendiendo qué es lo que estoy resolviendo yo en este momento, pues tú no sé,
te hagas las preguntas clave, ¿no? Decir, ¿qué es lo que no entiendo? O sea, no entiendo cómo planteó, por ejemplo, la ecuación en el ejercicio 9. Entonces, lo que tú tienes que hacer es revisar los videos de ecuaciones. ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Por qué él puso que tangente de 80 es h entre x? Entonces tienes que revisar los videos de funciones trigonométricas. Por ejemplo, acá, ¿cómo no entendí por qué él dijo que el ángulo esto es la mitad del arco o que este ángulo es igual al arco? Bueno, entonces tú te tienes que revisar los videos, ¿verdad? De las funciones trigonométricas, perdón, de los ángulos en la circunferencia. Entonces ahí es en donde pues al uno ver cuál es la parte que no entiende, ahí es en donde uno tiene que dirigirse a repasar aquellos temas que le hacen falta a uno para poder resolver o entender satisfactoriamente la explicación que estás viendo aquí. Ahora, aclarado eso, ya que yo tengo este ángulo 2θ, ahora vamos a proceder con un esquema también extra. Si ustedes se dan cuenta, acabo de prolongar yo lo que es otro triángulo más. O sea, dense cuenta por favor que aquí yo tracé estas dos rectas en negro para, digamos que ampliar el triángulo nuevo que se forma, que es este que está aquí. Ahora, aquí la pregunta es, ¿para qué nos puede servir ese triángulo? Fíjense para qué nos puede servir. Si este triángulo... recuerden que por la propiedad de los triángulos que dice que el ángulo externo de un triángulo es la suma de los ángulos internos no adyacentes a él. En pocas palabras, dense cuenta que para ese triángulo que está aquí en color negro, este ángulo de 2θ es externo de este ángulo en amarillo que voy a trazar. O sea, en pocas palabras, este junto con el de 2θ hacen 180 grados, ¿no? Por lo tanto, la propiedad dice que automáticamente entonces este de aquí y el de acá arriba, los dos miden θ. O sea, porque estos dos juntos tienen que medir 2θ. Porque recuerden lo que dice la propiedad, el ángulo externo, uno de los ángulos externos de un triángulo es la suma de los ángulos internos no adyacentes a él, o sea, los que no están juntos, ¿no? En pocas palabras. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? O sea, si esto es θ y este es θ, entonces quiere decir que es un triángulo isósceles. Y al ser un triángulo isósceles, este lado que está aquí tiene que ser lo mismo que este lado que está acá. Por lo tanto, automáticamente eso hace que esto se convierta en raíz cuadrada de 5 también, este lado. Y tense cuenta que de todos modos se forma un triángulo rectángulo, digamos, más largo, que es este que voy a trazar aquí, bueno, el que voy a encerrar aquí. Dense cuenta que el que se forma con las líneas de color negro junto con el azul de acá, sigue siendo un triángulo rectángulo en donde este es su ángulo de 90 grados. Entonces, con eso, yo por fin ya puedo terminar de resolver el ejercicio. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el ángulo de elevación, tengo lo que es su cateto opuesto y tengo lo que es su cateto adyacente. Al fin y al cabo la hipotenusa de aquí no me importa porque pues con cualquiera de las funciones trigonométricas y una calculadora científica o tablas trigonométricas puedo terminar de resolverlo. Entonces ya nada más como para que quede lo mejor posible, voy a trazar este triangulito aquí auxiliar y poner las medidas finales para que vean de qué va esto. Aquí el ángulo es el de elevación es θ y el de acá, pues por lo tanto aquí sería 2 más raíz de 5, ¿no? Porque se suman esas dos longitudes. Entonces, ahora sí, con la función trigonométrica adecuada, sería lo que nosotros necesitamos para resolver el ejercicio. Si este es el ángulo θ, que es el de elevación, automáticamente el 1 se convierte en su cateto opuesto y el 2 más raíz de 5 se convierte en su cateto adyacente. Por lo tanto, la función tangentes queda perfecta y quedaría de la siguiente forma. Tangente de θ, que no lo conozco obviamente, ¿verdad? Sería a cateto opuesto, que es 1 entre 2 más raíz cuadrada de 5, ¿no? Y por lo tanto, tangente de θ, esto es igual a, vamos a escribir mejor eso porque se ve bastante feo. Tangente θ, ahora sí. Bueno, aquí lo podemos hacer, por ejemplo, primero sacamos la raíz de 5, a eso le sumamos 2, ¿verdad? Y finalmente dividimos 1 entre todo eso. Y me da como respuesta 0.2361. Aquí lo ponemos 0.2361. Finalmente recuerda que para despejar el ángulo θ, bueno, obviamente si lo vas a resolver con calculadora científica, se despejaba de esta manera. Y si lo vas a hacer con tablas trigonométricas, bueno, pues te puedes mirar el video de este canal que es aprender cómo aprender a usar, perdón, las tablas trigonométricas de la función tangente natural. Entonces tú tendrías que buscar el decimal 0.2631 en las tablas, hacer el procedimiento que hay que hacer y finalmente con eso hallar el ángulo. Pero con la calculadora científica, pues nada más le podemos dar shift o second function, tangente, ¿no? Y esto finalmente me da 13.28 grados, pero si lo convertimos a minutos y segundos, que no lo piden, pero pues, ¿por qué no? Finalmente podemos concluir que el ángulo es de 13 grados, 16 minutos
y 57 segundos. Y con eso completamos ya lo que es el ejercicio número 10. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos resumir o concluir de este video? De entrada, pues el ejercicio número 9 son triángulos simultáneos, en pocas palabras, y con esos triángulos, al expresar, o sea, digamos que aquí el principal reto era que yo tenía dos incógnitas en ambos triángulos. Por lo tanto, pues al utilizar la misma función trigonométrica y al tener un mismo término, que eso fue lo que nos ayudó, ¿verdad? En las dos expresiones, que en este caso es h, provocó que yo despejara h y después igualara. Y después ya al igualar h se resolvía todo, se sacaban los decimales con las funciones trigonométricas, se resolvía la ecuación matemática y este valor de x me iba a servir para encontrar el valor de la altura. Y con eso ya tengo el ejercicio. Finalmente, en el ejercicio número 10, vean por favor que fue un ejercicio en donde se mezcló todo esto también de ángulos en la circunferencia, triángulos y todo eso, y al final lo terminamos resolviendo con una tangente, ¿no? Vean por favor que entonces, pues vaya, no hay nada que no diga que no podamos mezclar muchos temas en uno para un ejercicio. Por lo tanto, pues démonos cuenta que es muy importante, pues tener la mayor cantidad de temas dominados para que nos cueste lo menos posible toda esta situación de lo que es la resolución de ejercicios. Pues voy a dejar este video hasta aquí, espero haya sido de su agrado y más que eso que les haya quedado claro, lo más que se pueda, pero como siempre no me despido sin antes pedirte por favor que te suscribas a este canal, también de que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y así no te pierdas ninguno de estos videos. Recuerda también que si pudieras regalarme un like, te lo agradecería mucho porque con eso el canal va creciendo poco a poco. La caja de comentarios se encuentra abierta para que tú ahí puedas escribir alguna duda, alguna aclaración, alguna corrección por si yo me equivoqué en este video o en algún otro. Eso sí, por favor, que sea con educación, con las buenas palabras y con las buenas formas, con respeto en pocas palabras, ¿verdad? También se me olvidaba comentarte que si tú conoces a alguna persona que le cuestan las matemáticas, que quiere aprender matemáticas, estudiar para un examen, resolver tareas, etcétera, y tú les recomendaras mi contenido, te lo agradecería mucho porque con eso yo puedo llegar a más personas y les pudiera llegar a gustar el estilo que manejo. Pues ahora sí, sin más que decir, me despido de todos ustedes, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.